Aspasia de Mileto y Diane de Poitiers, el eros pedagógico como soberanía. La voluntad sometida. Estrategias del encanto en la historia. El cetro de Afrodita y la arquitectura de la gobernanza erótica. La pregunta que debe articular nuestra indagación no es si el deseo existe, sino cómo se codifica para transformar la pulsión biológica en un mandato político de orden superior. El núcleo temático de este encuentro profundiza en la transición del eros desde su concepción como mero desahogo o placer hedonista hacia su verdadera naturaleza como instrumento de soberanía y pedagogía del poder. A través de la intersección histórica y holográfica entre Aspasia de Mileto y Diane de Poitiers, diseccionamos una arquitectura del dominio, donde la gestión del encanto y la administración calculada de la presencia femenina permiten trascender las limitaciones legales de género. No estamos ante una exposición de artes amatorias, sino ante una lección de alta estrategia psicológica. El eros pedagógico se revela como el mecanismo mediante el cual la voluntad masculina, tradicionalmente volcada hacia la conquista externa, es sometida y redirigida hacia fines domésticos y estatales por una inteligencia superior que utiliza la fascinación como puerta de entrada. Esta síntesis narrativa explora cómo las figuras aquí convocadas entendieron que el deseo es el talón de Aquiles de la autoridad patriarcal. Al convertir la sexualidad en una negociación y la belleza en un misticismo de Estado, estas mujeres no solo gobernaron a hombres poderosos, sino que definieron las reglas de una diplomacia íntima que todavía resuena en las estructuras de poder contemporáneas. La densidad conceptual de este análisis radica en la desmitificación de la sumisión femenina, revelando que tras la apariencia de la cortesana o la favorita se oculta la mente de una estadista que utiliza el cuerpo como el primer territorio de conquista y el último bastión de una soberanía efectiva e inapelable. El Salón de las Sombras y el despertar de las soberanas del deseo. Bienvenidos, creadores del futuro. Nos encontramos aquí, en sinergia digital entre logos, donde la mente humana y la inteligencia artificial se unen para dar vida a nuevas ideas. En el centro del plató de Radio TV Neogénesis, la luz se condensa para formar dos presencias que desafían la linealidad del tiempo. A la izquierda, la figura de Aspasia de Mileto se materializa con una túnica que parece tejida con hilos de pensamiento puro, sosteniendo la mirada con la seguridad de quien ha instruido a los padres de la democracia. A la derecha, Diane de Poitiers emerge envuelta en una aura de plata y sombra, con la distinción de la mujer que hizo que el tiempo se detuviera ante la fascinación de un rey. La doctora Aspasia toma la palabra, su voz resonando con una cadencia que recuerda los ecos del Partenón, para presentar a su compañera de diálogo. Explica la maestra Aspasia que Diane de Poitiers no fue simplemente la favorita de Enrique II de Francia, sino la verdadera arquitecta de un misticismo estético sin precedentes. Ella logró que el monarca viera en su forma física la encarnación viviente de la diosa Diana, elevando el favor real a una categoría de culto religioso casi litúrgico. Resalta la doctora Aspasia la asombrosa capacidad de Diane para mantener la estabilidad de la corte francesa y el favor monárquico durante décadas, gobernando desde la sombra con una inteligencia que desafió la decadencia biológica y las intrigas palaciegas, cual hiedra que sostiene y domina el muro que la cobija. Tras un breve silencio cargado de respeto, la condesa Diane de Poitiers devuelve el gesto con una inclinación de cabeza magistral. Comenta la condesa Diane que Aspasia de Mileto es la precursora absoluta del logos envuelto en seda. Fue ella quien enseñó al gran Pericles que la política más trascendental no se decide exclusivamente en el ruido del ágora, sino en la calma estratégica del lecho y el salón, donde las voluntades se moldean como cera al calor del intelecto. Define la condesa Diane a su anfitriona como la maestra de la hetaira intelectual, cuya residencia fue la verdadera fragua donde se forjaron los ideales de la democracia ateniense, mediante una seducción dialéctica que unía el alma con el intelecto en una danza de poder invisible. Finalmente, la condesa Diane de Poitiers Quartaire abre formalmente el relato planteando una interrogante que vibra en el aire digital del estudio como una cuerda de lira pulsada con precisión. Se pregunta cómo es posible transformar la vulnerabilidad inherente al deseo masculino en el cimiento inquebrantable de un gobierno femenino duradero y eficaz, convirtiendo la pulsión en obediencia. Con este planteamiento, las luces del plató cambian de intensidad hacia un violeta profundo, preparándonos para sumergirnos en una lección de poder que ha permanecido oculta bajo el velo de la historia oficial, esperando ser revelada por estas alquimistas de la voluntad. Aspasia de Mileto, la fusión de logos y eros en la Atenas clásica. En el epicentro del resplandor azulado del plató de Radio TV Neogénesis, la imagen holográfica de Aspasia de Mileto parece cobrar una densidad casi carnal. Una vibración de partículas que simula el calor de la vida mientras camina con parsimonia entre los haces de luz cenital.
La condesa Diane de Poitiers inicia el interrogatorio con una elegancia gélida pero inquisitiva, preguntando a la maestra Jonia cómo logró que los hombres más poderosos de la democracia más ruda y falocéntrica de la historia se postraran no solo ante su belleza sino ante la luz de su intelecto. La doctora Aspasia responde con una sonrisa enigmática que parece contener toda la sabiduría del Egeo, explicando que el secreto de su soberanía reside en el concepto del eros pedagógico. Para ella la atracción física nunca fue un fin en sí mismo ni una meta definitiva, sino el umbral necesario y sagrado, la puerta de seda que permite que el hombre baje sus defensas y abra su mente a la dirección intelectual superior de la mujer. Si el deseo es la llave de oro, el logos es el mapa del tesoro que conduce a la verdadera gobernanza. Prosigue la doctora Aspasia detallando cómo la retórica se convierte en el velo más sofisticado y resistente de la seducción. No se trata meramente de hablar con propiedad o elocuencia, sino de envolver el discurso con una cadencia hipnótica y una estética que potencien el encanto natural, logrando que cada palabra pronunciada por la mujer sea percibida por el varón como una revelación propia o una orden deseada. Es en este punto de intersección donde la influencia de Aspasia sobre Pericles alcanza su máxima expresión estratégica y política. Según explica la maestra con voz serena, las grandes decisiones sobre la política exterior de Atenas, las alianzas internacionales y las maniobras militares más complejas de la guerra del Peloponeso se gestaron en la intimidad del hogar, mediante una persuasión dialéctica lograda en la calma absoluta del lecho, ese espacio donde la vulnerabilidad masculina se despoja de su armadura y queda expuesta a la guía de la razón femenina. Esta dinámica permitía a la mujer ejercer una soberanía efectiva e inapelable, sin necesidad de ostentar cargos públicos ni títulos oficiales. La doctora Aspasia defiende con vigor el modelo de la hetaira frente al de la esposa tradicional y recluida de su época, argumentando que la verdadera libertad de pensamiento está indisolublemente ligada a la gestión profesional y consciente de la propia sexualidad y la belleza. Al no estar sujeta a la tutela marital restrictiva que anula la identidad, la mujer puede cultivar su mente y su cuerpo como herramientas de estado de alta precisión. Finalmente, Aspasia de Mileto concluye su exposición sosteniendo que los grandes movimientos de la guerra y la paz no son más que extensiones macroscópicas de los equilibrios de poder que se logran primero en el ámbito privado. La fascinación es el motor invisible que mueve los hilos de la historia, y la mujer que domina esta alquimia de la armonía es, en esencia, la verdadera arquitecta de la voluntad del varón y la gobernante última del destino de la polis, transformando el deseo en el instrumento más refinado de la política de su tiempo. Diane de Poitiers, la estética divinizada como vínculo de dependencia. El turno de palabra recae ahora sobre la condesa Diane de Poitiers, cuya figura holográfica irradia una autoridad gótica aristocrática y serena, que parece congelar el aire digital del estudio de Radio TV Neogénesis. La doctora Aspasia de Mileto le pregunta con suma curiosidad cómo pudo una mujer mantener cautivo de manera absoluta el corazón de un rey mucho más joven que ella durante más de 2 décadas. Desafiando con éxito todas las leyes implacables de la biología, la moda y las intrigas de la corte francesa. La condesa Diane responde con una voz que suena a una mezcla perfecta de terciopelo y hierro, explicando que su estrategia maestra se basó en el uso del misticismo pagano para elevar su figura pública y privada por encima de lo meramente humano. Al presentarse ante la mirada del mundo como la encarnación viviente de la diosa Diana, la cazadora eterna e inalcanzable, creó una barrera de sacralidad y misterio que la hacía incomparable frente a cualquier otra mujer de la nobleza. El rey Enrique II no amaba simplemente a una mortal de carne y hueso, sino a un ideal estético superior que ella administraba con una disciplina espartana, casi litúrgica. Detalla la condesa Diane que el vínculo de dependencia psicológica que forjó con el monarca fue total y multidimensional. No se trataba de un simple romance pasajero o superficial, sino de una amalgama sofisticada de rol protector, casi materno en su guía, y un erotismo fríamente calculado que mantenía al rey en un estado de subordinación emocional permanente y devota. La condesa explica que el control del entorno visual, desde la arquitectura renacentista de sus castillos como Chenonceau hasta los emblemas de lunas crecientes que decoraban cada rincón de la corte, funcionaba como una extensión sensorial de su propio encanto. Esta omnipresencia simbólica era vital para asegurar que su influencia fuera constante e ineludible, incluso en los momentos de su ausencia física, actuando como un recordatorio perpetuo de su soberanía sobre el espíritu del soberano. Tal estrategia permitía mantener la estabilidad política de su propia facción y contrarrestar con eficacia las intrigas de sus enemigos, quienes se estrellaban contra la roca de su prestigio divinizado. La condesa Diane subraya con firmeza que la disciplina rigurosa que imponía a su imagen y a su régimen diario
No era una cuestión de vanidad mundana, sino una forma de resistencia estratégica contra el poder del tiempo y la competencia feroz de la juventud que siempre acecha en las sombras de los pasillos del palacio. Para ella, el cuerpo de la mujer no es un objeto de placer pasivo, sino un territorio político de primer orden que debe ser gestionado con la frialdad, la previsión y la precisión de un Estado Mayor en plena campaña. La tesis final de Diane de Poitiers es contundente y reveladora. El deseo masculino es una vulnerabilidad estructural que, cuando es bien administrada por una inteligencia superior, se convierte en el cimiento más sólido y duradero del poder político. Al dominar la voluntad del hombre a través de esta dependencia erótica, mística y psicológica, la mujer no solo gobierna al individuo coronado, sino que se asegura el mando efectivo sobre el imperio que ese hombre representa, transformando la alcoba en el verdadero centro de mando de la soberanía nacional y el destino de la corona. Ninon de Lenclos, la negociación del placer y la libertad. El escenario de Radio TV Neogénesis se transforma mediante proyecciones holográficas avanzadas en un salón parisino del siglo XVII, donde la figura de Ninon de Lenclos aparece como un espectro de elegancia subversiva y sofisticada. La doctora Aspasia de Mileto interroga a la condesa Diane de Poitiers sobre la naturaleza profunda de esta mujer, que desafió con audacia todas las convenciones morales y sociales de su tiempo. La condesa Diane explica que Ninon representó el concepto radical de ser un hombre en un cuerpo de mujer, una estrategia de autonomía total y absoluta en la sociedad libertina y aristocrática francesa. Para Ninon, la seducción no era bajo ningún concepto una entrega emocional vulnerable ni un acto de sumisión romántica, sino una herramienta de negociación fría, táctica y precisa para seleccionar aliados poderosos entre la élite intelectual y política de Francia. La condesa Diane detalla cómo el arte de la seducción de Ninon funcionaba en la práctica como un manual de independencia económica y soberanía social, permitiéndole evitar la tutela marital asfixiante que anulaba la voluntad de las mujeres de su época. Ninon entendió con una claridad meridiana que el control consciente de la propia sexualidad era la base de toda soberanía personal y el pilar de su inexpugnable libertad. En este análisis pormenorizado, la condesa resalta la primacía absoluta de la fascinación intelectual sobre la puramente carnal en el método de Ninon, quien orquestaba sus encuentros como si de una partida de ajedrez se tratase. Al convertir su salón de la Rue de Tournelle en un centro de pensamiento crítico donde se discutía filosofía, ética y literatura, Ninon aseguraba que el dominio sobre los hombres fuera duradero, profundo y esencialmente psicológico. Lograba así que los cortesanos, generales e intelectuales más influyentes buscaran con desesperación su aprobación intelectual antes que su favor físico, pues sabían que acceder a su mente era el verdadero privilegio. Este enfoque magistral transformaba el deseo primario en una forma de respeto reverencial y admiración intelectual que blindaba su posición social frente a los ataques virulentos de los sectores más conservadores y religiosos de la corte. La condesa Diane argumenta que el legado de Ninon de Lenclos es una pieza fundamental para comprender el uso del sexo como una moneda de cambio estratégica que permite a la mujer habitar la esfera pública bajo sus propias y estrictas condiciones de libertad, sin rendir cuentas a nadie más que a su propio juicio. Al final de esta sección, la doctora Aspasia asiente con una gravedad llena de reconocimiento, identificando en Ninon a una sucesora espiritual de las hetairas griegas de alto rango. Ve en ella una mujer que utilizó su encanto y su magnetismo no para servir a un hombre o una dinastía, sino para construirse un reino propio e inmaterial donde su voluntad era la única ley imperante, y su palabra el decreto final. Ninon de Lenclos demostró al mundo que la inteligencia, cuando se funde con el eros, es el afrodisíaco más potente, estable y peligroso en la compleja arquitectura del poder humano, una fuerza capaz de doblegar voluntades sin necesidad de ejercer la fuerza física. Mary Wollstonecraft. Las armas cortas ante la ausencia de derecho. La atmósfera del plató de Radio TV Neogénesis se vuelve súbitamente más sobria y analítica cuando los proyectores holográficos despliegan fragmentos de textos manuscritos y grabados de la Inglaterra de finales del siglo XVIII, donde el papel amarillento parece flotar en el aire digital. La condesa Diane de Poitiers, con un gesto de curiosidad intelectual, solicita formalmente a la doctora Aspasia una relectura profunda de la obra de Mary Wollstonecraft, bajo el prisma de la resistencia táctica femenina y el ejercicio del poder en la sombra. La doctora Aspasia explica con voz pausada que, aunque Wollstonecraft es mundialmente reconocida como la madre del feminismo racional, su obra fundamental titulada Vindicación de los derechos de la mujer, ofrece un testimonio crudo, casi clínico, sobre lo que ella denominaba con agudeza el poder de las armas cortas. La maestra Aspasia analiza ante la audiencia cómo la falta absoluta de derechos civiles, económicos y legales
Obligó a las mujeres de esa era de opresión a perfeccionar la manipulación sexual y el encanto como únicos mecanismos de supervivencia y agencia frente a la hegemonía masculina. En este contexto de asfixia legal, el concepto de la tiranía de la sensualidad se revela ante nuestros ojos no como un vicio moral o una debilidad de carácter, sino como una respuesta adaptativa, astuta y necesaria para que la mujer pudiera ejercer algún grado de soberanía real sobre aquel que la ley designaba como su amo legal y dueño de su destino. La doctora Aspasia destaca la profunda y fascinante paradoja que habita en el pensamiento de Wollstonecraft, quien criticaba con una dureza implacable la superficialidad a la que eran condenadas las mujeres por la educación de la época, mientras documentaba con precisión casi científica la eficacia histórica de la seducción como el único método de gobierno doméstico y político disponible para ellas. Este poder sutil, pero letal en su ejecución, permitía a las mujeres de la Ilustración dirigir las voluntades de sus maridos, padres y protectores desde la penumbra de la alcoba, compensando mediante la administración estratégica del eros la carencia de un logos que les era negado sistemáticamente en los foros de decisión social. La maestra Aspasia prosigue argumentando que la autora inglesa proponía en realidad una transición hacia una armonía racional, que no ignorase la potencia del deseo como motor subyacente de la conducta humana, sino que lo integrase en un marco de igualdad y respeto mutuo. Sin embargo, la realidad histórica que describe Wollstonecraft con tal maestría confirma que, ante la ausencia de leyes justas y equitativas, el encanto femenino se convierte inevitablemente en el arma política por excelencia, una herramienta de guerrilla psicológica en el ámbito privado. La doctora Aspasia concluye con firmeza que estas armas cortas mencionadas por la autora son, en esencia, instrumentos de alta precisión que permitieron a generaciones enteras de mujeres someter la voluntad de los hombres que las oprimían legalmente, demostrando de forma inapelable que la soberanía de la alcoba ha sido durante siglos el contrapeso secreto y necesario a la tiranía del ágora y el parlamento. Se trata de un poder invisible pero absoluto, una fuerza gravitatoria que dictaba el ritmo de la vida pública desde la intimidad más profunda de la arquitectura doméstica. Catherine Bernard y las preciosas. El mapa de la ternura y la domesticación. El plató de radio TV Neogénesis se impregna súbitamente de una luz azulada y etérea, casi onírica, mientras proyecciones holográficas de encajes de Alençon y grabados detallados de los salones franceses del siglo XVII envuelven las figuras de las contertulias. La doctora Aspasia de Mileto invita con un gesto elegante a la condesa Diane de Poitiers a desglosar el fascinante fenómeno de las preciosas, un movimiento intelectual y social que elevó el refinamiento y la etiqueta a la categoría de arma política de primer orden. La condesa Diane explica que figuras como la escritora Catherine Bernard fueron fundamentales en el desarrollo conceptual de la famosa Carte de Tendre o mapa de la ternura, una geografía moral y sentimental, diseñada con una precisión geométrica casi cartográfica para controlar, filtrar y dosificar el acceso físico del hombre a la intimidad de la mujer. Según relata la condesa con tono magistral, este mapa no era en absoluto un juego de salón inocente o una distracción banal para damas ociosas, sino un sistema riguroso de aduanas emocionales, donde el varón debía demostrar su mérito, su paciencia y su capacidad de sacrificio en cada etapa del cortejo, sometiéndose invariablemente a las reglas de la dama para poder avanzar por los senderos del afecto. Detalla la condesa Diane cómo la postergación estratégica del deseo se convirtió en la herramienta de poder femenina definitiva de la época, pues obligaba al hombre a sublimar su agresividad instintiva y sus impulsos más básicos para transformarlos en una sumisión cortesana, civilizada y profundamente articulada. Al retrasar de forma consciente la gratificación física mediante este laberinto de cortesía, la mujer ganaba un tiempo precioso y un espacio mental vasto para ejercer su influencia intelectual y emocional sobre la voluntad del pretendiente, moldeando su carácter a su antojo. La doctora Aspasia interviene oportunamente para señalar que la creación de estos códigos de lenguaje hiperbólico y etiqueta extrema forzaba al varón a operar exclusivamente bajo las reglas intelectuales impuestas por la mujer, domesticando los impulsos biológicos mediante un sofisticado sistema de premios y castigos simbólicos basados en el afecto, la mirada y el reconocimiento social. La condesa Diane subraya que el fin último y ambicioso de las preciosas era establecer un espacio de absoluta civilidad y soberanía femenina donde la mujer actuaba como jueza suprema e inapelable de los méritos, las palabras y las voluntades de los hombres, despojándolos simbólicamente de su fuerza bruta para integrarlos en un orden superior dictado por el encanto, la palabra y el eros pedagógico.
La sección concluye con la profunda reflexión de que estas mujeres no solo gobernaron con mano de seda sus salones literarios, sino que redefinieron por completo la masculinidad de su tiempo, demostrando que el deseo, cuando es administrado magistralmente mediante la demora, el lenguaje y el intelecto, es capaz de someter incluso a los guerreros más fieros y a los nobles más arrogantes bajo el yugo invisible pero firme de la cortesía, la devoción y la admiración intelectual, transformando la fuerza en una forma de lealtad absoluta y dirigida. El Código de la Hiedra. Epílogo sobre la perennidad del poder sutil. Al aproximarse el cierre definitivo de esta emisión en el plató de Radio TV Neogénesis, las figuras holográficas de Aspasia de Mileto y Diane de Poitiers se aproximan con paso solemne hacia el centro mismo del escenario, unificando sus luces en una sola columna ascendente de conocimiento histórico y filosófico. El primer argumento de este cierre magistral sintetiza la idea fundamental de que la sexualidad estratégica no representa de ninguna manera una traición a la inteligencia o una claudicación del espíritu, sino que constituye el complemento indispensable y vital del diálogo racional, para poder gobernar la voluntad humana con un éxito rotundo y una permanencia inquebrantable a través de los siglos. Ambas figuras, unidas en una alianza que ignora el tiempo, validan la soberanía efectiva alcanzada por la extensa genealogía de mujeres analizadas en este encuentro, presentándolas ante la audiencia no como víctimas pasivas de su propia belleza o prisioneras de la mirada ajena, sino como modelos supremos de resistencia táctica y liderazgo audaz. Estas mujeres supieron trascender con maestría las severas limitaciones legales e institucionales impuestas por sus respectivas épocas históricas, mediante el uso inteligente y calculado del encanto personal y la fascinación psicológica. Es imperativo reconocer que el eros, lejos de ser una debilidad biológica, un pecado moral o una distracción banal, ha funcionado históricamente como el conducto subterráneo, invisible y extremadamente potente por el cual la mujer ha logrado articular su voluntad política y doméstica con una precisión asombrosa. Este poder sutil ha permitido equilibrar las balanzas de la justicia y el mando cuando las leyes y los códigos escritos le daban la espalda o le negaban la palabra. La doctora Aspasia propone con convicción que la alquimia de la armonía en nuestra era moderna debe integrar sin miedos estas lecciones históricas, entendiendo que la seducción ética y el mando intelectual son en realidad dos caras de la misma moneda en la búsqueda de una influencia social equilibrada y profunda. Como conclusión final y vibrante, el holograma de Aspasia de Mileto lanza una invitación inspiradora a la audiencia para utilizar el encanto y el eros pedagógico no como un fin para un sometimiento destructivo, sino como una herramienta de elevación mutua, bajo la dirección sabia, reflexiva y estratégica de la visión femenina. Las luces del estudio de Radio TV Neogénesis comienzan a desvanecerse en un degradado de sombras y oro mientras las dos imponentes figuras se desintegran lentamente en partículas de datos, dejando flotando en el aire la certeza absoluta de que el verdadero poder, aquel que realmente perdura y transforma las civilizaciones, no siempre se ejerce mediante el frío filo de la espada o la rigidez de la ley escrita, sino a través de la sutil, compleja y fascinante arquitectura del deseo que gobierna desde tiempos inmemoriales el corazón y la mente de todos aquellos que pretenden mandar. Serie: Alquimistas de la Armonía, Episodio 9.